Hola, buenas. Hola. Hola, Buenas doctora. tardes. Buenas. Si gustas, iniciamos la clase, por favor. Ok, está bien. Entonces vamos a iniciar la clase. El día de hoy vamos a hablar sobre la fisiología del líquido del espacio subretiniano. Entonces en este capítulo nos habla diciéndonos que muchas veces nos hacemos la pregunta de cómo se elimina el líquido después de un desprendimiento de retina, cuáles son los mecanismos y, y además cuál es la vía de absorción de este líquido, ¿verdad? Entonces, permítame, iniciando, vamos a decir que en un desprendimiento de retina, se da que el cierre de los agujeros retinianos durante la reaplicación de esta retina permite la reabsorción o la rápida absorción del líquido subretiniano en la mayoría de los casos. Pero en algunas veces, cuando son muy crónicos, decía ahí que el drenaje o la absorción de estos líquidos puede tardar, pero nunca va a haber líquido en el vitrio. Se hizo muchos ensayos, ¿verdad? Hablaba sobre unos ensayos con tinta china que inyectaron en modelos, ¿verdad? En el vitrio, y después de hacer una revisión, verificaron que sí había ese medio de transporte a través del líquido subretiniano y nunca quedaba en el vitrio. Entonces, se compararon estas hipótesis, ¿verdad? Apoyando este flujo desde el espacio retiniano, subretiniano en desprendimientos de tipo reumatógeno. Entonces nos decía ahí que existían dos tipos de, 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 de vías, de vía que nos daba este transporte a través del espacio subretiniano. Entonces, una de ellos, bueno, ya les voy a hablar sobre estas vías. En esta imagen tenemos que aquí nos ejemplifica una de las vías, cómo se da ese flujo a través del espacio subretiniano. En una decía que era a través del vitrio y a través de la vía no convencional o la uveoscleral, ¿verdad? Entonces, aquí también nos ejemplificaba una fotografía de un ojo en un espécimen, o sea, en un mono, en el cual tenía el desprendimiento de retina de larga evolución en la imagen A, donde se mostraba que no existía fluoresceína en el vitrio, sino que estaba transparente, sino que se encontraba en el espacio subretiniano. Y en la imagen B vemos la periferia como esa fluoresceína estaba por debajo de la retina. Y en la imagen C nos muestra nos muestra esta fluoresceína subretiniana en otro ojo con un desprendimiento de retina reumatógeno crónico. Y en la C ya ahí vemos con una microfotografía de fluoresceína, en el cual podemos ver en el espacio subretiniano, en esta parte, toda esa tinción, ¿verdad? Entonces, como les había mencionado, existen dos hipótesis, las cuales da el flujo desde el vitrio hacia el espacio subretiniano. Primero, no está demostrado en sí la fuente original que dice que a través del epitelio ciliar. ¿Ok? Entonces, no se ha demostrado, y también nos decía que otra de las fuentes, otra de la fuente original de este flujo procede a través de los vasos, de la fuga de vasos de la retina sensorial periférica. Y se dice que este flujo con dirección posterior es a través del vitrio, es responsable de la hipotonía en la mayoría de los casos de desprendimiento tipo reumatógeno. Entonces, la hipotonía presumiblemente se da porque aumenta la vía no convencional o uveoscleral
y también hay una inflamación en el cuerpo ciliar, o sea, hay poca producción del humor acuoso. Entonces, por eso es que había hipotonía ocular. También nos menciona ahí en el texto un caso clínico que afirma esta hipótesis, como es el síndrome de retracción de iris. Entonces, en el síndrome de retracción de iris, vamos a encontrar que está asociado directamente con el desprendimiento de tipo reumatógeno. Va a haber una seclusión pupilar, podemos tener una cámara muy amplia y tenemos la retracción iridiana, ¿verdad? Entonces, ya hablando sobre la anatomía, eh, también nos mencionaba ahí que la retina sensorial actúa como una barrera de flujo para que este líquido pase del vitrio al espacio subretiniano y después a través del epitelio pigmentario a la esclera. Entonces, hablando sobre la anatomía, nos dicen que existen 3 barreras anatómicas que pueden restringir el movimiento del líquido entre el vitrio y la coroides. Entonces, el principal, bueno, nos hablaba sobre el vitrio, que este por sí solo es capaz de restringir el movimiento del líquido. Y 2, tenía mucha importancia la consistencia del vitrio, ¿verdad? O sea, también en pacientes que ya tenían un vitrio liquefactado o condensaciones producidas por la edad, entonces aumentaban en sí el movimiento de este flujo. Y las últimas 2 barreras, las cuales está la retina sensorial y el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, nos dice que estos ofrecen la mayor barrera para el movimiento del líquido desde el vitrio hasta la coroides. Entonces, en esta imagen que tenemos aquí, nos ejemplifica estas tres barreras anatómicas por medio donde atraviesa el fluido, ¿verdad? Hacia hacia la coroides. Entonces, vamos a hablar sobre los índices de movimientos del líquido a través del epitelio pigmentario de la retina. Nos dice que el mejor método de medición del movimiento del líquido a través del epitelio pigmentario de la retina es el de aislar el tejido en vivo en una cámara apropiada. Entonces ahí nos mencionaba que se observaba este fluido, ¿verdad? A través de ensayos en vivo, donde inyectaban un tipo de tinción y después demostraban si había o no líquido en el espacio subretiniano. Y la segunda forma era crear una pequeña ampolla subretiniano y medir el índice de absorción topográficamente. Entonces, en esto hicieron varios ensayos con monos y con conejos, el cual demostraban que era muy similar al fluido de absorción o de excreción de líquido que se daba entre más o menos 1 a 2 ml por día, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre las fuerzas que dirigen el movimiento del líquido a través del epitelio pigmentario. Entonces nos hablaba de tres fuerzas: la fuerza osmótica, la presión hidrostática y un transporte activo de agua ligado a solutos. Entonces, dentro de las presiones osmóticas, entre el gel vítreo y el plasma, afectan en realidad a varios segmentos, como vamos a ver en esta imagen. Entonces, aquí la fuerza osmótica afecta tanto las zonas adherentes entre cada célula del epitelio pigmentario de la retina, como vemos aquí. Creo que ven el puntero, ¿verdad? Entonces, esto es afectada directamente, esta fuerza osmótica, para el traspaso o el paso del líquido hacia el espacio subretiniano y después hasta la coroides. Entonces, bueno, este nos dice que dependerá de la diferencia entre el espacio subretiniano y la coroide extravascular.
Y si las concentraciones, nos decía que la albúmina es una proteína muy baja y que se forma de un pequeño gradiente que favorece el movimiento del líquido desde el espacio subretiniano hasta la coroide. Y la presión hidrostática, cabe mencionar que existe una presión hidrostática diferencial entre el vitrio y el espacio subcoroideo, que puede influir en el movimiento del líquido a través del epitelio pigmentario de la retina. Y también nos decía que las fuerzas hidrostáticas pueden jugar un papel menor en el transporte de líquido a través del epitelio pigmentario bajo circunstancias normales. ¿Ok? Y el transporte activo de agua ligada a solutos nos dice que el movimiento del líquido a través del epitelio pigmentario, pese a la inexistencia de presión diferencial osmótica e hidrostática, indican la existencia de este tipo de transporte. Y cabe mencionar que el 70% de absorción es dependiente del transporte iónico activo. Y se han identificado canales de acuaporina, los cuales tiene un papel muy importante en el transporte de agua a través del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, eh, la acuaporina, esto nos ayuda mucho a ese transporte, y se mencionaba que en aquellos pacientes jóvenes que que eran diabéticos tipo 1, tenían esa pérdida o esa afectación en la acuaporina a través de un gen, y también eso dificultaba el transporte del líquido subretiniano mediante una hidratación, y también, no recuerdo el otro si era hidratación y, ¿cuál era el otro? Hidratación, y no me recuerdo el otro, pero sí había problemas así por esta proteína de acuaporina. Entonces, aquí en esta imagen tenemos el ejemplo de un desprendimiento de retina en un mono provocado instantáneamente después de haber aplicado una inyección de lactato de rin. En la imagen A, donde se mostraba el desprendimiento de retina eh, inmediatamente, y en la imagen B observamos que ya a los 2 días encontrábamos que el desprendimiento solo se iba a ver inferiormente en esta parte y aplanado. Entonces nos ejemplifica cómo está ese transporte del líquido subretiniano hacia la coroide. Y en el ejemplo C, o en la imagen C, ya nos mencionaba que más o menos a los 7 días después de este procedimiento, la retina ya parecía estar reaplicada. Entonces, vamos a hablar sobre las alteraciones de la fisiología del líquido en el desprendimiento de retina reumatógeno. Entonces, hay cambios anatómicos aquí en esta alteración fisiológica, en el cual la separación mecánica de la retina sensorial del epitelio pigmentario de la retina mediante la inyección de fluido dentro del espacio subretiniano deriva de una rápida alteración en la morfología apical del epitelio pigmentario. Entonces, en este cuadro o en esta imagen, podemos observar en la parte superior, aquí en esta imagen 1, el cual nos dice que es una fase aguda del desprendimiento, y en el cual se encuentran despigmentadas o ausentes las células del epitelio pigmentario de la retina. Aquí, ok. Y en la imagen 2 nos hablaba que una semana después del desprendimiento de retina, las células del EPR son continuas y pleomórficas. Y aquí, como vemos en la flecha donde está indicándonos, pero voy a poner el puntero. Ok, entonces aquí como vemos pleomórficas y descontinuas, ¿verdad?
Y en imagen 3 ya nos hablaba que el desprendimiento de retina crónico, las células ya van a ser un poco continuas y homogéneas. Y en imagen 4 ya nos mencionaba sobre un ojo control, o sea, ya observábamos el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, este es todo el proceso de cómo va la fisiología del líquido a través del epitelio pigmentario de la retina en un desprendimiento de retina reumatógeno. Entonces, en la imagen B, observamos, esta es una microscopía electrónica en una fase aguda del DR, en el cual algunas células se han eliminado, como vemos aquí en el tejido, ¿verdad? Del epitelio pigmentario, observamos que están como agujeros negros, digamos, ya no existen epitelio, ya no existe epitelio pigmentario de la retina. Y en la imagen C, nos mencionaba que esta ya es una fase subaguda a las 2 semanas, a la segunda semana, en el cual se ven células permanentemente intactas y cubiertas con microvellosidades. Creo que estas son las microvellosidades que ve y tenía un aspecto como musgos, decía. Y ya en la imagen D nos menciona que el desprendimiento de retina de esta imagen ya correspondía a varios meses y aquí ya vemos células continuas y plemórficas y también podemos encontrar células hipertróficas del epitelio pigmentario. Entonces, ya hablando sobre ya otro tipo de aspecto que es la permeabilidad del marcador del epitelio pigmentario de la retina, como había ejemplificado anteriormente la albúmina, se hizo un experimento en un conejo donde se explicaba o se contradice, ¿verdad? Que la albúmina no cruzaba la barrera del epitelio pigmentario de la retina porque era una molécula muy grande. Y anteriormente nos mencionaba que sí. Ok, entonces, en los desprendimientos de retina reumatógenos crónicos también es, como lo he mencionado, es impermeable a grandes moléculas. Entonces aquí vemos este epitelio pigmentario de la retina, las las zonas no ocludens, perdón, y las cuales no limitan ese paso a través de la barrera hematorretiniana o del epitelio pigmentario. Ahora vamos a hablar sobre la producción de líquido subretiniano y composición. Entonces nos dice que contiene mayor concentración de proteínas y otros grandes moléculas respecto del vitro. Y muestra una relación positiva entre el nivel de proteínas y la duración del desprendimiento. Entonces, las fuentes de producción de proteínas va a ser el plasma de la coriocapilar, el vitrio y proteínas de generación de la retina. Entonces, en esta imagen nos ejemplifica, ¿verdad? Que después de la fase aguda del desprendimiento de retina, las proteínas se fugan desde la coroides, desde la coroide hacia el espacio subretiniano, en la imagen A. Y en la B nos menciona que las proteínas del líquido subretiniano aparecen concentradas en el espacio subretiniano debido al transporte del líquido desde el exterior a través del epitelio pigmentario de la retina. El intercambio de vitrio y líquido subretiniano a través del agujero retiniano. Vamos a hablar sobre cuatro manifestaciones dentro de las cuales tenemos las consideraciones anatómicas, las fuerzas responsables del flujo del líquido a través del desgarro retiniano, los datos forotométricos
y efectos de la presión intraocular. Entonces, las consideraciones anatómicas. Dentro de las consideraciones anatómicas, el intercambio dependerá del tamaño del agujero retiniano. Nos mencionaba que entre más grande era el agujero retiniano, mayor va a ser el, el flujo de líquido hacia el espacio subretiniano. Y también el estado del vítreo subyacente, como ya he mencionado. Un vítreo más liquefacto, más móvil, más viejo, entonces va a haber mayor flujo hacia el espacio subretiniano. Y dentro de las fuerzas responsables del flujo de líquido a través del desgarro retiniano, esta se crea una comunicación desde los vasos del cuerpo ciliar hacia los vasos coroideos. Y las corrientes de vítreo creadas por los movimientos del ojo en el intercambio entre el vítreo y el espacio subretiniano y el tamaño del agujero y la altura del desprendimiento. Los datos fotométricos, estos nos mencionaba que la fluoresceína inyectada dentro de la cavidad vítrea se elimina por 3 métodos: por la difusión, por el transporte activo del epitelio pigmentario de la retina y el flujo de líquido posterior que barre a lo largo del trayecto. Y dentro de los efectos de presión intraocular, la reducción de formación de humor acuoso es la causa de la hipotonía en los desprendimientos de retina reumatógena, y el flujo del humor acuoso en dirección equivocada o posterior contribuyen a la hipotonía. Y dentro de las modificaciones de absorción del líquido subretiniano, encontramos en esta tabla la modificación farmacológica de la absorción del líquido subretiniano. Entonces, nos mencionaba que la acetazolamida, como ya la había mencionado en la clase anterior, tenía un mayor aumento al flujo del espacio subretiniano. También nos mencionaba que el yodato y la huaina pueden tener efectos tóxicos sobre el EPR por sí solos. Y también nos mencionaba que la fotocoagulación con láser facilita la absorción de ampollas subretinianas. Y la criopexia también tiene efecto similar a la fotocoagulación. Y dentro del resumen, que ya es lo último de esta clase, nos dice que la separación de la retina sensorial del epitelio pigmentario de la retina en el desprendimiento de retina reumatógeno causa un aumento de la permeabilidad del epitelio a grandes moléculas, o sea, entre paréntesis proteína. Y debido a que el epitelio pigmentario de la retina es capaz de transportar alrededor de 12 ml minutos de líquidos del espacio subretiniano a la coroide, las concentraciones de proteína del espacio subretiniano aumentan con el tiempo. Y en la presencia de un agujero retiniano, el líquido se moverá desde la cavidad vítrea al espacio subretiniano, lo que añadirá incrementos adicionales de proteínas. El cierre de un agujero retiniano permite una rápida absorción del líquido subretiniano a través del epitelio pigmentario de la retina si las concentraciones de proteínas subretinianas no es excesiva. Y la presión intraocular retorna a los niveles normales porque se restablece un índice normal del flujo externo a través del canal de Slem o la vía convencional. Y de las sustancias utilizadas para incrementar el transporte de líquido por el epitelio pigmentario, solo la acetazolamida en altas concentraciones ha demostrado la efectividad. Entonces, esto es sobre la fisiología del líquido del espacio subretiniano. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar. Veo bien animado a todos los médicos oyendo la clase del doctor. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Les pregunto a ustedes entonces, con todo lo que el doctor acaba de decir, ¿por qué un paciente joven es poco probable que tenga un agujero macular se le pueda desprender la retina? ¿Algún R3? Nadie.
Considero que tiene una mejor homeostasis, ¿no? Se controla mejor eso. Y la retina y el vitrio está menos condensado y eso evita también el riesgo, disminuye el riesgo. Y esa es una del por qué, ¿vea? Es poco probable, pero de igual manera, de manera profiláctica, tenemos que hacer un sellado de la lesión. No vamos a comprobar si lo que dice la literatura es cierto o no, ¿verdad? Siempre que vean agujero, igual hay que sellarlo, pero es poco probable que se desprenda la retina en un paciente joven por lo mismo. El vitro tiene una mejor, por así decirlo, concentración, digámoslo así. Entonces eso permite que se mantenga adherida a la retina. Ok, gracias doctor. Si gusta, Sí, la es otra clase. también por los tipos de colágeno que encuentra en el vitrio, el tipo 2, el 8 y el 9 y el 18, eso hace que tenga una mayor consistencia el vitrio y mantenga adherida la adherencia retiniana por su consistencia del vitrio y la licuefacción. Correcto. Entonces, ahora vamos a ver si están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, todavía estamos viendo la clase anterior. esperen. No, esta ya, no sé si dejarle compartir. Permítanme. Su fondo, doctor, creo que es lo que me tiene a los residentes como algo, Uy, ¿por qué? ahorita, así como que Les les No, da sed. como que no se están viendo preocupen que hacia su clase, doctor. yo no veo. No se preocupen de mi amigo. Espérenme, ¿dónde está? ¿Sí la ven acá? Sí, Sí, sí se ve. Indica la imagen para que no se distraiga. Ok. Entonces vamos a hablar sobre la interfase vitreoretiniana, ok, del vitro y del vitreoretiniana. Entonces, permítame, vamos a ver. Aquí está. Entonces, aquí en la séptima edición ya nos habla directamente de la bioquímica, no nos habla sobre la anatomía como inicialmente se menciona en las ediciones anteriores. Entonces nos dice que la composición del vitrio va a estar en un 98% va a ser agua y el 2% restante van a ser proteínas estructurales y constan también de fibrillas heterotípicas. También va a haber componentes de la matriz extracelular y antioxidantes. Entonces, en la quinta edición nos mencionaba que la composición iba a ser 99% agua y 1% de estos componentes que he mencionado. Entonces, lo que le he mencionado sobre los tipos de colágeno que vamos a encontrar en el vitrio, que nos menciona que es una estructura proteica y muy importante para dar una consistencia y formar parte de una forma mecánica la adherencia retiniana. Entonces, el colágeno tipo 2 es la principal estructura proteica en un 75% y este tiene mucha similitud al tipo de colágeno del cartílago. Entonces, nos menciona ahí que había muchas similitudes o enfermedades oftalmoarticulares, como ya vamos a ir mencionando. Eh, y nos dice también que el tipo de, em, de colágeno tipo 9, este se representa en un 15% del total del vitro y este tiene una cadena de glucosa aminoglucanos de sulfato de conditrina. También nos dice que este puede desempeñar un papel importante como proteína adaptadora de la perifibrila para estabilizar la red de colágeno tipo 2 en el humor vítreo como tanto en las articulaciones. Entonces,
Una de las funciones principales de este colágeno es mantener la transparencia dentro del ojo. En este tipo de colágeno. Ya perdón, el 18 es el que estaba confundido. Sí, el 18 es el que mantiene la transparencia dentro del ojo. Y también nos mencionaba que era un progenitor de la endostatina, que este es un potente inhibidor de la angiogénesis. Nos menciona que la inhibición de la migración y la proliferación celular es la clave para este efecto antiangiogénico, lo cual se activa en problemas como inflamación, infecciones o mecanismos traumáticos también, o en pacientes con retinopatía diabética también. Entonces, aquí tenemos esta imagen estructural de una fibrilar del colágeno vítreo humano. Entonces, aquí podemos ver el colágeno tipo 2, que es que este es el mayor que se da, ¿verdad? Un 75%. Vemos el colágeno tipo 9, que es un 15%. Y el colágeno tipo 18 que está relacionado con que es un progenitor de la endostatina para inhibir la angiogénesis en su minoría. Pero aquí también vemos que está formado de polipéptidos de colágeno tipo 5 y 11. Entonces, en esta imagen nos muestra que en un un vítreo humano disecado, donde se puede observar el cuerpo vítreo disecado de la esclerótica, la coroides y la retina en una niña de 9 meses de edad. Y vemos que el cuerpo vítreo está unido al segmento anterior. Y vemos cómo se compone este gel vítreo, manteniendo su transparencia, ¿verdad? Entonces, también está compuesto por los glucosaminoglucanos, que tiene un predominio del hialuronano en un 96.2%, el conditrin sulfato en un 3.5%, el sulfato de parán en 0.3%, y nos menciona que el hialuronano es un polianión grande, que puede influir en la difusión de fármacos a través del vitrio por efectos electrostáticos. Entonces, también nos menciona que el hialuronano puede transmitirse a la retina, disco óptico y complejos neovasculares, lo que induce efectos adversos en condiciones que tienen fluctuaciones en el balance iónico y la hidratación en aquellos pacientes diabéticos mal controlados. Entonces, nos mencionaba que también en pacientes muy jóvenes, diabéticos tipo 1, que contienen un vitrio sólido, pueden tener este balance o desbalance iónico y la hidratación y formar y tener malas adherencias en el nervio óptico y en la retina. Entonces, las proteínas estructurales no colagenasas. Dentro de ellas tenemos 3: las fibrilinas, las opsinas y también tenemos un componente de antioxidantes. Entonces, dentro de las fibrilinas, nos menciona que en el síndrome Marfan hay defectos en el gen que codifican la fibrina tipo 1.
a través de un cromosoma 15, lo cual resulta en una ectopia lentis y una licuefacción del vitrio. Y la licuefacción del vitrio es la causa principal de los desprendimientos de retina tipo reumatógeno en los pacientes con síndrome de Marfan. Entonces, la opsina, una de las principales proteínas no colagenasas del humor vitrio es la opsina, la cual se une a sulfatos de coinditrina y heparan para una buena adherencia vitreoretiniana. Y esta está encargada de estabilizar la estructura del gel vítreo. Y nos menciona también como proteínas estructurales no colagenasas, los antioxidantes, como la vitamina C, lo cual es sintetizado por el cuerpo ciliar. Pero cabe mencionar que el suplemento alimenticio no puede entrar a la parte vítrea, nos mencionaba, y por eso no tiene ningún aporte nutricio de la vitamina C para la mayoría de estos pacientes o para que tengan un buen vitrio. Entonces, vamos a hablar sobre la anatomía e histología. Entonces, el cuerpo vítreo es una estructura transparente similar a un gel con un volumen aproximadamente de 4 ml. Entonces, esta sale de en la embriogénesis temprana, sale a través de la vesícula óptica, de la invaginación de la vesícula óptica, y se dice que primero está el vitrio primario, que este se forma entre el cristalino y la membrana limitante interna, y después se da el vitrio secundario que comienza a desarrollarse durante la embriogénesis y deriva de la retina y el mesodermo del sistema vascular y aloideo. Entonces, ya hablando sobre la interfaz vitro-retiniano, vamos a hablar sobre las interfaces vitro-retinianas que ecuatorial y posteriormente consisten en una corteza vítrea posterior, la membrana limitante de la retina y una matriz extracelular intermedia. Entonces, aquí podemos observar en esta imagen dos agujeros en la corteza vítrea posterior correspondiente a la región peripapilar, que es la más pequeña, que es esta, donde vemos fibras de vitrio, ¿verdad? Y en esta, la porción más grande que corresponde a la región premacular. También vemos salida de fibras vítreas. Entonces, la corteza vítrea posterior, en esta nos dice que tiene un grosor de 100 a 110 micras y consta de fibras de colágeno densamente empaquetadas. No hay corteza vítrea sobre el disco óptico y la corteza es delgada sobre la mácula. También podemos observar que ahí sobre el nervio óptico hay un evento o un signo patonomónico del desprendimiento de vitro posterior, que es el anillo de Weiss, que esto simplemente es un orificio peripapilar adherido a esta región. Entonces, no sé si ustedes han visto el anillo de Weiss. Entonces, hablando ya sobre los hialocitos, que son células mononucleares incrustadas en la corteza vítrea posterior a una distancia variable de la limitante interna en la parte posterior. Estas van a jugar un papel muy importante en la síntesis y el metabolismo continuo de las glucoproteínas y también pueden sintetizar colágeno y enzimas vítreas. También tenemos que los hialocitos tienen una capacidad fagocítica que se ha demostrado in vivo e in vitro también. Y estas capacidades fagocíticas
se estimulan en respuesta se estimula a respuestas inflamatorias y son importantes en el procesamiento de antígenos y como iniciadores de respuesta inmune. Y se dice también que bajo la influencia de las citocinas proliferan en la superficie de la retina, dando lugar a las membranas hipercelulares. Entonces, en esta imagen vemos una célula de hialocitos microscópicamente de contraste en la fase de hialocitos humanos, y vemos aquí en la parte B, se ve una célula mononuclear incrustada dentro de la red fibrilar de colágeno. Y en esta parte vemos permítame, aquí está. En esta parte vemos esta fibra de colágeno de la corteza vítrea. Entonces, y hablando sobre la membrana limitante interna, sobre la membrana limitante interna, esta nos menciona que es una estructura multilaminar de espesor variablemente, que varía topográficamente, perdón, y que es una está adyacente a las placas de base de las células de Müller. También se dice que la lámina densa es más delgada en la fovea y más gruesa en el polo posterior. Y la membrana limitante es muy delgada sobre los principales vasos retinianos y consta de un tipo de colágeno tipo 4 que puede contribuir a la adhesión vitreoretiniana. Las variantes topográficas. Dentro de las variantes topográficas tenemos la fuerza de adhesión vitreoretinianas, el cual el vitrio está adherido a todas estas estructuras continuas, pero se adhiere más firmemente en la base del vitrio. El fondo periférico y la base de vítreas son estructuras tridimensionales que se extienden a ambos lados de la hora serrata. Está la distrofia de brillo retiniano, cual existen espacios quísticos debajo de la membrana limitante interna y la capa nuclear interna, y numerosas áreas de separación de la membrana limitante. Entonces, ya viendo esta interfaz vitreomacular y la interfaz peripapilar. Entonces, esta interfaz, vemos esta imagen aquí, donde vemos el vitrio adherido, ¿verdad?, a la región peripapilar. Y por OCT podemos observar esta interfaz vitreopapilar. Entonces, dentro de la fisiología, vamos a tener aspectos bioquímicos, aspectos biofísicos y aspectos metabólicos del vitrio. Dentro de los aspectos bioquímicos, cabe mencionar que el vitrio es importante para mantener la transparencia, para la mayor transmisión de los fotorreceptores de la retina, y el vitrio también puede mantener la transparencia del cristalino al migrar los efectos de las especies reactivas del oxígeno en las proteínas del cristalino y por lo tanto prevenir cataratas. También nos menciona ahí que este aspecto, cuando se hacía una vitrectomía, era importante dejar un espacio o dejar vitrio de unos 2 a 3 milímetros adherido a esta parte, a la base o a la parte del cristalino, para evitar una formación muy temprana de cataratas después de una vitrectomía, mencionaba aquí el libro. Y en los aspectos
biofísicos nos dice que los movimientos sacádicos en forma de fuerzas rotacionales del globo se transmiten a través del vitrio. Con inicio de sacada, una aceleración rápida, periodo latente, movimiento vitrio externo y aceleración transmitida hasta el centro y una desaceleración. Entonces, nos mencionaba que tenía mucho que ver con la consistencia, ¿verdad? del gel vitrio. Y el método metabólico del vitrio identificaba biomarcadores de diagnósticos de enfermedades y descubrir nuevos objetivos farmacológicos. Dentro de las anomalías, perdón, durante el desarrollo, encontramos el síndrome de vasculatura fetal persistente, que se da en un 4.8% de la ceguera en lactantes. Nos menciona que puede predisponer al desarrollo de vitriopatías miópica y miodesopsias degradantes. Y dentro de las vitriopatías diabéticas hay cambios debido a la interacción entre la glucosa, colágeno, vitrio y otras proteínas. Y en la retinopatía en las retinopatías diabéticas crecen nuevos vasos sobre y dentro de la corteza vitreous posterior. También tenemos vitrio desprendido, lo cual presagia un mejor pronóstico que un vitrio adherido. Entonces, aquí en esta imagen observamos la neovascularización prerretiniana. Podemos observar las retinopatías isquémicas que desarrollan neovascularización, tienen un peor pronóstico si el vitrio está adherido o adyacente a la retina, porque las frondas neovasculares crecen sobre y dentro de la corteza vitrea posterior. En imagen A, en esta tenemos neovascularización retiniana que crecen en una corteza vitrea posterior adherida. Y en la imagen B tenemos neovascularización retiniana que se inserta sobre y dentro de la corteza vitrea posterior parcialmente desprendida. Y aquí podemos observar huellas de láser, ¿verdad? Y todo esto en ramificaciones de neovascularización. Otro aspecto es la vitreopatía miópica, que esta se da por anormalidad en el crecimiento del ojo, un exceso dentro de la longitud axial y sus mecanismos patogénicos. Se dice que hay un deterioro del epitelio pigmentario de la retina, una regulación positiva del estrés oxidativo, y esta es la segunda causa de miodesopsia que degrada la visión y requiere una intervención quirúrgica. El sello distinto es la licuefacción del gel y el desprendimiento de vitrio posterior ocurre con mayor frecuencia a una edad más temprana en los pacientes miopes. Y los efectos del envejecimiento tienen similitud a las vitriopatías diabéticas. La calidad de la licuefacción vítrea, cambios estructurales relacionados con la edad, los desprendimientos de vitrio posterior y los desprendimientos de vitrio posterior anómalos. Entonces, vamos a hablar sobre cada una de ellas. Dentro de la licuefacción del vitrio, esta se da después de los 40 años, donde hay una disminución del volumen del gel vitrio y un aumento del líquido vitrio, del volumen del líquido vitrio. Entonces se da por dos fases. Una fase gel, que está compuesta de colágeno hialuronano, y una fase líquida, compuesta por hialuronano en solución acuosa. Y su patogénesis es la deshidratación por disminución del hialuronano con la edad, lo cual causa la rigidez en la fase gel. Hay un aumento simultáneo del líquido y un endurecimiento del gel. Y los cambios en el colágeno y glucosaminoglucano reclutan la licuefacción del vitrio. Dentro de los cambios estructurales relacionados con el envejecimiento,
tenemos una subdivisión que es el envejecimiento del cuerpo vítreo, envejecimiento de la interfaz vitro-retiniana, envejecimiento del fondo periférico y una remodelación degenerativa en el polo posterior. Entonces, el envejecimiento del cuerpo vítreo, hay una transición del gel claro en la juventud a estructura fibrosa en adultos. En la vejez hay liquefacción avanzada, engrosamiento de las fibras vítreas y colapso del cuerpo vítreo. La liquefacción se produce antes en pacientes miopes y se acelera con traumas, inflamación, infecciones o artroftalmopatías. Dentro del envejecimiento de la interfaz vitreoretiniana, esta se produce por un aumento del grosor de la membrana limitante interna y debilita de la adhesión vitreoretiniana con la edad. El envejecimiento periférico, del fondo periférico, el ancho de la base vítrea posterior a la hora serrata aumenta con la edad a más de 3 milímetros y hay una agregación lateral de las fibras de colágeno en base vítrea de adultos mayores. Y por último, el polo posterior o la remodelación degenerativa, cuales menciona que hay cambios en la membrana limitante interna como remodelación degenerativa, desprendimiento y discontinuidad de la membrana limitante interna con colágeno vítreo debajo. Ok, hablando sobre ya el desprendimiento del vítreo posterior, el diagnóstico para este desprendimiento de vítreo posterior es el mejor diagnóstico se da con la ecografía tipo B, desprendimiento de vítreo inocuo. Hay una separación entre la membrana limitante interna y el vítreo cortical. Hay un evento preprogramado para mitigar los riesgos del vítreo adherido. Su epidemiología corresponde a un 66% entre los 66 y 86 años, un 53% después de los 50 años, y el examen es clínico, ultrasonografía y fotografía monocromática ha sido estándar para este tipo de diagnóstico. Entonces, los desprendimientos de vítreo posterior pueden ser sintomáticos y da una miodesopsia degradante de la visión. La causa probable es la reducción significativa en la función de la sensibilidad al contraste correlacionada con un alto grado de densidad vítrea. Hay mayores cantidades de membrana limitante interna en el vítreo posterior, desprendido podría inducir a mayor dispersión de la luz y resultar en molestia o miodesopsias. Y la opacidad del vítreo, la degradación de la función de sensibilidad al contraste son diagnóstico de miodesopsia degradante de la visión. Entonces aquí tenemos esta imagen, el cual un OCT tipo de dominio espectral. Podemos observar este desprendimiento de vítreo posterior, el cual está adherido a la zona papilar y macular y papilar. Entonces, esto es mediante OCT, ¿verdad? Y el cuarto es el desprendimiento de vítreo posterior anómalo. Este resulta de la liquefacción del gel sin debilitamiento simultáneo de la adherencia vitreoretiniana. La clínica se basa en un lugar donde el vítreo es más liquefacto y donde la interfaz es más adherida. La miopía es un factor de riesgo para este tipo de patología. Entonces aquí tenemos un algoritmo, ¿verdad? En el cual vemos la fisiopatología del desprendimiento de vítreo anómalo, la cual inicia con una adhesión del gel vítreo retiniano. Si hay una adherencia sin dehiscencia del vítreo retiniano, puede haber un desprendimiento de vítreo posterior anómalo, las cuales pueden haber algunos casos de agujeros macular
en este tipo de desprendimiento de vitrio posterior anómalo. Y si encontramos una vitroquisis versus una vitroquisis, la cual divide la corteza vítrea y la adhesión vitreoretiniana de espesor parcial, podemos tener posteriormente una membrana premacular y periféricamente una membrana preretiniana. Entonces, aquí en las membranas preretinianas tenemos un tipo de proliferación vitreoretiniana y en estas membranas premaculares podemos tener tracción tangencial, los cuales nos puede dar un agujero macular o bueno, la traducción nos dice fruncido macular o puede ser como plegamiento macular. Y ya en la parte de este desprendimiento vítreo posterior anómalo, sin vitroquisis, esta nos divide en una corteza vítrea de espesor completo con proliferación, con desprendimiento de vítreo parcial, en el cual hay una separación periférica, pero adhesión posterior. Puede haber una tracción tangencial, una adhesión de vítreo papilar y tracción. Y en el otro extremo puede haber una tracción vitreomacular o una degeneración macular asociada a la edad exudativa. Y en esta parte nos menciona que en la separación posterior, pero tracción periférica, podemos encontrar desgarros de retina o desprendimiento de retina reumatógena. Entonces, los efectos vítreos, una consecuencia del desprendimiento de vitrio posterior anómalo es la vitroquisis, que es la separación del vitrio en dos, de la corteza y el vitrio central. En esta la vitroquisis se ha detectado una retinopatía, se ha detectado en retinopatías diabéticas, en pliegues maculares y agujeros vasculares. Y los efectos retinianos periféricos, los desgarros retinianos resultan de movimiento de fluidos. La miopía, otra vez, es un factor de riesgo importante en los desgarros y desprendimiento de retina por un desprendimiento de vitrio posterior. Entonces, en esta imagen vemos la vitroquisis, ¿verdad? En la imagen A, que es esta en una ecografía posterior, demuestra que las dos capas en la cavidad vítrea, una capa de la vitroquisis corresponde al vitrio cortical y el vitrio más central. Y en la imagen B ya tenemos imágenes de microscopía láser de barrido por tomografía de coherencia óptica posterior que muestran las dos paredes de la cavidad en esta imagen, ¿verdad? Se observa esta imagen como separada. Y en las imagen C ya es por histopatología, en los cual nos muestra lo mismo, ¿verdad? La división del vitrio. ¿Podrías Entonces, describir mejor ese OCT, por favor, cómo se debe de explicar? ok, entonces, bueno, en este OCT podemos ver la irregularidad de la membrana limitante interna en esta parte. Podemos ver esta interfaz vitreoretiniana donde hay una división inferior y superior. ¿Qué más? Con una línea hiper. Sí, con una línea hiperrefractiva sería que se subdivide en dos, ¿no? Una parte inferior y superior a nivel de dónde estamos aquí, que no se observa muy bien. Parece que estuviera como en mácula, ¿no? Porque aquí hay una leve depresión nada más. No, está aquí arriba, está como en los vasos. Ahí es donde decía que era más delgada la interfaz vitreoretiniana. Te pido esto porque los residentes tienen que saber describir bien un OCT, un ultrasonido Muy y bien. todos los exámenes. Entonces, tú siendo fellow, sí necesito que
haga de descripción correcta de las imágenes que coloque, ¿sí? Muy bien, doctor. Sí, aquí estamos como a nivel ya de los vasos retinianos temporales. Entonces, tenemos efectos maculares, los cuales nos da la degeneración macular asociada a la edad, el edema macular cistoideo, quistes maculares y agujeros maculares. Las degeneraciones maculares asociadas a la edad, las adherencias vitriopapilares es un factor de riesgo para esta degeneración. Los quistes maculares resultan de un edema crónico y los agujeros maculares están rodeados por un anillo gris de espacio cistoideos y retina ligeramente elevada con adelgazamiento y despigmento del EPR. Entonces aquí sí ya corresponde un OCT en la imagen A, ¿verdad? Un OCT a nivel macular, el cual vemos una separación total de, de mácula, ¿verdad? Cuales observamos la línea elipsoidea continua y vemos esta imagen hiperrefléctica superior sería como un opérculo tal vez. ¿Qué más? Sí, pseudopérculo. Y en la imagen B ya tenemos una microscopía, lo cual muestra un agujero macular con desprendimiento de la corteza vítrea posterior, aquí, en esta flechita, eh, que nos menciona el pseudopérculo adherente y espacios histoideos en las capas plexiforme externa y nuclear. En esta vemos las imágenes quistes maculares, ¿verdad? En la imagen C, vamos a ver, ya vemos una vista mayor con aumento de esta imagen B, en el cual se muestra una membrana epirretiniana, perdón, una membrana premacular particularmente visible a la derecha, la cual está teñida con, no miro aquí, no, esta es en la imagen C, esta es una imagen de mayor aumento de la B que muestra una membrana prerretiniana hipocelular delgada, cual está señalada por una flecha delgada que es esta, y espacios cistoideo prominentes y adhesión de marcación. Y en la imagen D ya corresponde a un pseudo-opérculo desprendido que muestra la falta de elementos de la retina neuronal. En la imagen, creo que es E, esta ya es una vista compuesta de bajo aumento del opérculo y vemos los extremos celulares más gruesos, los cuales están conectados por un segmento más delgado a una fina capa de colágeno a lo largo de esta región vitrio-cortical. Entonces, los agujeros maculares, las teorías se forman por traumas, degeneración foveal, tracción vítrea y adelgazamiento involutivo. La contracción del vitrio induce a la formación de agujeros maculares en 4 etapas. Una, la pérdida de presión foveal con apariencia amarilla. 2, el agujero macular pequeño. 3, la separación vitreo-foveal. Y 4, el desprendimiento vitreo posterior completo. Entonces, la adherencia vitreopapilar está presente en un 88.2%. El agujero lamelar tiene 2 subtipos, uno traccional y el otro degenerativo. En los agujeros maculares, también tradicionalmente la incidencia de la adhesión vítrea papilar fue de un 64% y en el degenerativo de un
de un 20%. Los efectos en el disco óptico, el desprendimiento de vitrio posterior anómalo con adherencia persistente pueden causar tracción vitreopapilar que induce a hemorragias exacerbando la neovascularización. Y los cambios retinianos después de la extracción del cristalino se dan estructuralmente por hemorragias vítrea con liquefacción posterior, incarceración vitrea, contracción vitreoretiniana, también bioquímico que reduce las concentraciones de hialuro nano de esta proteína y se pueden prevenir manteniendo la cápsula posterior intacta. El desprendimiento de vitrio posterior después de la extracción del cristalino ocurrió en el 84% después de la extracción de cataratas intracapsulares y un 76% después de las cataratas extracapsulares. La incidencia del desprendimiento de retina aumenta con la capsulotomía posterior. Y inflamatorio nos dice que las sinequias iridovítreas se han asociado con ciclitis leves, una una flebitis retiniana y el edema macular cistoideo. Y dentro de los efectos vitreoretinianos del trauma, tenemos un trauma cerrado que puede transmitirse a la retina de manera directa o contragolpe, una diálisis en el borde anterior de la base del vitrio que se produce típicamente por la vía infranasal y puede inducir a un edema retiniano. Los síndromes de un bebé sacudido también tienen efectos oculares como una hemorragia peripapilar, desprendimiento del vitrio con la limitante interna y los traumatismos penetrantes y perforantes posteriores. Estos tienen la cicatrización, permite la proliferación fibrocelular, lo que induce al desprendimiento de retina. La proliferación intraocular comienza del segundo al cuarto día después de la lesión. El desprendimiento de vitrio posterior entre la primera y segunda semana y el desprendimiento de retina se puede dar en la séptima a la 11ª semana después del trauma. Aquí vemos en esta imagen una perforación posterior con crecimiento interno del tejido fibroso. En este tejido fibroso y el desprendimiento de retina por tracción. Podemos ver aquí. La proliferación de células preretinianas. Entonces, tenemos membranas premaculares que son resultado de todas las de vitroquisis. Esta se divide de la corteza vítrea posterior, dejando una capa más extensa adherida a la mácula. Las membranas premaculares secundarias ocurren en asociación a la inflamación, a traumatismos accidentales o quirúrgicos y enfermedades vasculares de la retina. Y las membranas retroretinianas ocurren después del desprendimiento de retina. Las membranas complejas, estas se desarrollan después de una cirugía de desprendimiento de retina o un traumatismo. Y eso sería todo sobre la interfaz vitreoretiniana. Ok, preguntas para los residentes. Habló sobre la retinopatía diabética, ¿sí? Mencionó perfectamente que hay un daño a nivel de los vasos, a nivel de los podocitos. Entonces pregunto yo, ¿es bueno la vitrecto temprana o no para los R3? Pues ¿Y por qué? últimamente se ha hablado de eso, ¿no? Sí, o sea, es algo muy, ¿cómo se diría? Muy contradictorio, ¿no? En pacientes diabéticos. ¿Por qué? Por la cuestión de que se dicen, bueno, vamos a hacer una vitrecto temprana para quitar el sitio de andamiaje, disminuir la isquemia
y pues disminuir la probabilidad de que haya proliferación fibrovascular y posteriormente tracción vitreoretiniana que provoque algún desprendimiento, ¿no? Pero actualmente es algo muy contradictorio. ¿Y tú qué piensas de eso? Sí, pues yo pienso que es algo contradictorio. Realmente yo creo que se necesitarían más estudios para comprobar si una vitrectomía temprana sí reduce el riesgo o no. Yo opino que depende, ¿no, doctora? Porque igual el vitrio hay que recordar que forma parte, o bueno, funciona como un inhibidor de la angiogénesis. Entonces, si lo quitamos y el paciente ya tiene alguna retinopatía por ahí, factores de riesgo, entonces puede aumentar el riesgo a un glaucoma neovascular, igual el cristalino. Entonces, Javier, pues está controversial. Javier y Ceci, ¿qué opinan? Yo opino, doctora, que hay que individualizar cada caso, porque, pues como toda medicina no es una receta de cocina, entonces yo concuerdo con ellos, habría que ver el grado de severidad, factores de riesgo, evaluar también el beneficio que podría tener y en base a eso darle o optar por un tratamiento más conservador. Yo opino que individualizar 100%. ¿Y tú, Ceci? Híjole, yo también creo que he visto en muy buenas manos muy buen resultado y lo publican como que wow, pero aún hoy por hoy me sigo reservando. O sea, yo no lo haría tan fácil a cualquiera que llegue a querérselo hacer, ¿no? Entonces, creo que prefiero esperar por nada, no comprometer, pues, por solo mejorar algo aparentemente, hemos visto resultados bastante malos en pacientes. Entonces, no, doctora, yo me espero. Ok, ¿Y usted, doctora, qué haría? les pregunto a ustedes porque son R3 ya de salida y la mayoría van a seguir por retina. Entonces, yo he visto que es lo mejor en cuanto a manejo es seguir las guías. Con la vitrecto temprana, eso va a depender, como dijo Javi, de cada paciente. Les hago mención de esto porque obviamente si tenemos un paciente que ha tenido múltiples hemovitrios, obviamente tener uno tras otro, eso nos va a dar también la formación de membranas fibrovasculares. En ese tipo de paciente yo sí me voy con una vitrectomía, ¿sí? La literatura dice que para hacer una cirugía por hemovitrio tenemos que esperar por lo menos unas 6 semanas, ¿sí? Entonces, otras dicen que un poco más de tiempo, dan meses, pero también el riesgo de proliferación es bastante alto. Yo lo que he Más, leído, perdón, doctora, lo que he leído es que más bien, o sea, que también depende si el paciente tiene láser o no. O sea, si tiene si llega el paciente, ¿no? Con hemorragia vítrea, si tiene láser, podemos esperar. Si no tiene láser, hay que operar. O sea, es lo que yo he leído. es lo que te digo de seguir las guías. Siempre es importante saber la clasificación de retinopatía diabética, cuándo es no proliferativa, cuándo es leve, moderada, severa y cuándo ya es proliferativa, con o sin edema macular. Con lo que dijo Fer, justamente a eso quería llegar. Un paciente que es primer cuadro de hemovitrio, si damos un manejo médico, no queremos, bueno, esperamos el tiempo, no mejora, obviamente hay que hacerle vitrectomía y láser, ¿sí? Porque acuérdense que el manejo del láser es para evitar que se progresione. Entonces, eso es muy importante y quiero que se lo graben porque nosotros estamos tanto de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y todos los países que siguen de Latinoamérica, sabemos que son países del tercer mundo. Y obviamente la diabetes y la hipertensión es de los primeros lugares en todos nosotros por la obesidad y por la mala alimentación que hay. Y la mayoría de pacientes que no llegan tanto en las sedes como acá en la capital son pacientes que ya prácticamente están bien avanzados. Entonces, obviamente, esos pacientes, la mayoría vamos a tener que hacer vitrectomía y no podemos hablar de una vitrectomía temprana porque llevan con proliferación, ya llegan con membranas, hasta decir ya no, llegan con neovasos, llegan en una fase prerubiótica también, solamente con aumento de la presión. Y eso nos va a desarrollar un glaucoma neovascular. Y la mayoría de los glaucomas neovasculares, lamentablemente, son ciegos. Son pacientes que van a quedar ciegos, lamentablemente.
Pero sí les quería preguntar esto y hacer esa cuestión por el hecho de lo que comentó el doctor, ¿verdad? Sabemos que todo paciente que se quita un vitrio de ese ojito no va a ser igual nunca más en su vida. Incluso haciendo una cirugía de catarata tampoco va a ser igual, pues el riesgo siempre lo hay. Entonces, todas esas cosas ustedes se tienen que llevar más que todo porque ya van para afuera y obviamente lo que uno quiere saliendo de la especialidad y ya en la subespecialidad es operar. Pero cuando ya están en el área privada, que ya son subespecialistas, lo que ustedes quieren es darle un buen manejo al paciente para que te lleven más pacientes. O sea, porque cirugía siempre van a haber, dinero siempre vamos a tener, pero lo más importante es dar un buen manejo y que ese paciente se vaya y le comente a otro y así vayan. Se los digo por experiencia propia. Y eso que tengo poco literalmente de haber salido de fellow, pero créanme que eso ayuda. Mucho depende de cómo uno maneje el paciente. Entonces eso sí es bien importante. Con lo de la vitrectomía temprana, así como dijo Javi, yo lo manejo individual cada paciente. ¿Sí? Entonces, nada más eso quería comentarles. No sé si Andrés o alguien más de los R2 quiere comentar algo. Sí, hola. Yo, bueno, más que comentario, tengo una duda para el doc. Muchas gracias la clase. Mencionaba que la adhesión vitreopapilar es un factor de riesgo para edema, para degeneración macular. Eh, Me queda claro que la adhesión del centro de la retina, pues puede tener que ver, pero no entendí muy bien ese punto. No sé si a lo mejor podría agregar un poquito ahí. ¿Tiene apagado su micrófono, doctor Juan José? Dígame, Doc, ¿cómo era la pregunta? Es que no entendí muy bien. Bueno, comentó que la adhesión vitreopapilar es un factor de riesgo para la degeneración macular. Eso no me quedó muy claro. Ok, bueno, que acaba de mencionar sobre las adhesiones retinianas, creo que ahí en la edición peripapilar, ¿no? Es la que está usted confundido, que sí tenía un factor de riesgo mayor para el edema macular, ¿no? Sí, yo, bueno, nada más era entender un poquito más si esa adhesión específica peripapilar, la vitreopapilar, o esa en general la adhesión que también hay al área macular y así. Ajá. Pero es que a mí tampoco me quedó muy claro por qué, cuál era el mecanismo, porque no lo menciona en específico. Solo menciona sobre los modelos que se tuvieron en cuenta y los experimentos creo que fue con conejos, en la cuales hablabas que tenía un mayor riesgo sobre la adherencia peripapilar a formar edemas maculares, creo. Ya lo voy a buscar. ¿No Estar será que hubo revisando. ahí en cuanto lo comentaron, en cuanto al efecto de la adhesión vitreoretiniana? Recordemos que es una de las primeras hipótesis y de lo que sabemos de la formación de agujeros maculares, ¿sí? Porque todavía en algunos se maneja como teorías, entonces no sé si ahí creo que hubo confusión cuando tú lo estabas comentando, porque yo le entendí al doctor Andrés que qué tenía que ver la adhesión vitreopapilar con la degeneración macular. Eso te entendí yo, Andrés. Sí, correcto. Entonces creo que ahí hubo una confusión, no sé, la verdad no me recuerdo haber escuchado eso, pero creo que ahí sí hay una confusión. De agujero macular, sí recordemos que está la relación íntima con la atracción vitreoretiniana. ¿Sí? No sé si Bueno, ese sí, no, sí, hay una diapo ahí del Tal vez doctor. a mí me parece que tal vez por la tipo de, si es un agujero, contracción o degenerativo, creo que también es referente a la adhesión vitreopapilar, las cuales estaban presentes hasta aquí está la diapo en un 88%. Entonces tenía que ver mucho con los agujeros tipo lamelar, creo que es en ese en esa degeneración, ¿verdad? Macular,
Pero es que es degeneración foveal, no macular. Creo que por eso causó un poquito de ruido al doctor. Sí, tal vez, espérenme, voy a buscar eso, no recuerdo muy bien. Recordemos que la fisiopatología de la degeneración macular está dada a nivel del epitelio pigmentario de la retina, ¿sí? Entonces, desde ahí empezamos. Cuando estamos hablando de problemas a nivel de la mácula, edema macular, estamos hablando en otra capa, ¿sí? ¿En qué capas se encuentran los exudados duros y en qué capas se encuentran los exudados algodonosos? Esa pregunta para los residentes. Los exudados duros están en en la nuclear Plexiforme, ¿no? externa La Penny. y los algodonosos en la capa de fibras. ¿Y a dónde vamos a encontrar entonces las drusas? No es en la En plexi. la membrana de Bruch. Vaya, miren, eso sí quiero VPR, que ¿no? incluso ayer el doctor Rudy me lo comentó, los chicos no sé por qué se confunden cuando ven una imagen, una fotografía de fondo de ojo a color y ven algo amarillito, piensen que todo es drusas, no. Y cuando están viendo el OCT, entonces ya podemos ver a dónde se encuentran, así como dijo Fer, creo que fuiste tú el que respondiste, ¿verdad? Al final. Sí. Entonces, recordemos, por favor, eso quédenselo, porque rechazar una llamada. Entonces, las drusas están a nivel del epitelio pigmentario de la retina, ¿sí? Los exudados están en las capas de la retina, ¿sí? Entonces, para que no cause confusión, ¿sí? Entonces, la fisiopatología vamos a ver por las mismas alteraciones a nivel de eso, ¿sí? No tiene nada que ver con la otra parte, ¿ok? Entonces, grábense eso. No sé si el doctor Juanjo encontró lo que dijo que iba a buscar o algo así. Estoy buscando, doctora, pero no recuerdo. No Tal te vez preocupes, lo he dicho eres mal. Si no, yo mañana les digo cualquier cosa, les voy a... Sí, porque sí, me he quedado con esa duda también. que hubo una confusión porque sí no recuerdo que hayas comentado eso, entonces no sé si, Probablemente, pero no me recuerdo muy bien. Voy a entonces, buscar y mañana le voy a decir, doctor. Me quedo en deuda. A ver si yo me confundí o realmente si se da por la atracción peripapilar, el edema macular que estamos tratando de buscar, ¿no? bueno, creo que la pregunta de Andrés sí creó un poco de confusión en el sentido de que por qué la atracción vitreopapilar nos puede dar un edema en una degeneración macular. Yo creo que ahí las palabras hubo una, ¿cómo decirte? Como que no es la relación a lo que quiere, pues, este, Sí, no, por eso me llamó la atención. La pregunta es, bueno, que venía ahí era que es factor de riesgo la adhesión vitreopapilar para la degeneración macular, pero yo lo busco y también se los comparto mañana si es que encuentro algo acerca. Ok, bueno chicos, entonces mañana este es el examen, este va a ser a las 5:15 igual, todos se conectan, ¿qué les iba a decir? Mañana vamos a hacer una prueba para que todo salga perfecto, entonces se conectan así como ahora tan lindo, la mayoría se conectó, la doctora María no sé qué pasó, no se conectó, pero para que todos tengan su cámara y hagan el examen. Lo bueno es que la aplicación esta la pueden encender desde su computadora, entonces no van a tener así como que excusas de que no tengo cámara, la cámara está en el celular o qué sé yo. Créanme que no es porque quiero ver sus lindas caras, me encanta verlos, están animados oyendo las clases y con esa actitud que de verdad me quedo feliz de lo bien de las caritas que ponen viendo su clase, más la de Javi. Entonces, ¿cómo es que se llama? Mañana vemos lo del examen. Entonces, como es con tiempo, yo voy a iniciarlo y yo voy a terminarlo. Entonces, ya no van a poder hacerlo. Así que para que tengan sus notas mañana mismo, en teoría la aplicación me da las notas instantáneamente. Así que ojalá que sí salgan bien. El examen está demasiado fácil. Las clases han estado muy buenas. La verdad, mejoraron bastante. De ahí para allá, pues
Eso sería todo. Y el día viernes que habíamos hablado de la cena, todos están invitados, obviamente, los que están en la capital, los que no están, pues para una próxima será. Entonces el lugar va a ser en zona 14 a las 8 de la noche. Se llama Gracielas. Es un restaurante muy bonito, así que todos los R1, R2 que están acá en Guate y los R3 que vienen, pues nos vemos primero Dios el viernes. Y los pelos, pues la verdad no sé quiénes van a poder, pero sí me gustaría saber, porque son bastantes. Entonces nos vemos el viernes primero Dios para hacerle la despedida a los R's que sepan. Se van ni modo. Doctora, aquí dice que, bueno, ha determinado que la adherencia vitreomacular puede ser un factor de riesgo para la degeneración macular asociada a la edad exudativa. Entonces, nos muestra un estudio, ya le voy a decir qué estudio, 276, 218. Solo eso nos menciona, fíjese. Y sobre unos estudios que se realizaron nada más. Creo que es la adherencia vitreomacular. Pero igual lo voy a buscar bien. Lo voy a leer de nuevo. Ok, Bueno, muy bien. gracias. Bueno, pasen bonita noche. Muchas gracias. Las Feliz primeras horas, noche. Gracias. pero la Buenas verdad, noches. Nos vemos el viernes. adiós. Luego. Feliz Para que noche. no me extrañe la doctora. Para que nos dé la correcta despedida. Exacto. Nos vemos. La Bye. doctora dice que se va a pichar algo, entonces hay que esperar a ver qué se picha. Ándale. Hasta luego, bye. Bueno, pues hasta el viernes.